Bueno, buenos días, nos volvemos a encontrar para la unidad número 6. La unidad número 6 la vamos a dar junto con la profesora Romina Puccio. En esta unidad se va a ver el equilibrio en los mercados imperfectos, y los mercados imperfectos que vamos a estudiar en esta unidad son el mercado monopolio y el mercado de competencia monopolística. Los mercados imperfectos tienen algunas particularidades que no la tiene el mercado de competencia perfecta. Y esa particularidad que tiene que en estos mercados las empresas tienen el poder de formar los precios en el mercado. Es una de las diferencias que tienen las empresas que actúan en el mercado de competencia perfecta, que es la que ustedes vieron en la unidad número 5, en donde dichas empresas eran tomadoras del precio en el mercado. Acá tenemos que estas empresas son formadoras del precio en el mercado. Por supuesto que el poder de formar el precio en el mercado está ligado al poder de monopolio que tengan esas empresas. Sí, cuanto más poder de monopolio tienen, mayor es el poder de formar el precio en el mercado. Especie de trabalengua, ¿cómo se resuelve? Ese poder de monopolio está asociado al grado de concentración. Entonces, cuanto más concentrado sea el mercado, mayor poder de monopolio hay en el mercado y mayor es el poder que tienen las empresas de formar los precios en el mercado. ¿Qué es el grado de concentración? Es la cantidad de empresas que participan en el mercado. Cuanto menos sean las empresas que participan en el mercado, más concentrado es el mercado, mayor es el poder de monopolio y mayor es la posibilidad de formar los precios, obviamente, en el mercado. Nosotros, a la unidad 6, que vamos a ver el equilibrio del monopolio y el equilibrio de la competencia monopolística, la vamos a acompañar, y en esto espero que justamente con un PowerPoint. ¿Sí? En ese PowerPoint nosotros vamos a desarrollar lo que es el mercado de monopolio. Entonces tenemos, primero, definir qué es el monopolio. El monopolio es una organización de mercado donde existe un único productor que no tiene competidores directos, no hay rivales, y que ofrece un único bien. Es decir, controla el mercado por una sola empresa, esa empresa ofrece un bien que no tiene sustitutos directos, ¿sí? Como es la única empresa que ofrece un único bien, en este caso, nosotros decimos que la empresa tiene un alto poder monopólico porque el mercado es de concentración máxima o absoluta. A diferencia del mercado de competencia perfecta, como es un mercado altamente concentrado, hay un único oferente, esta empresa es formadora de precio y no tomadora de precio, como es en el caso de los mercados de competencia perfecta. ¿Por qué surgen los monopolios? Y en general los monopolios surgen porque hay altas barreras, o legales, es decir, por el surgimiento de alguna norma, alguna ley que impide que ingresen otras empresas al mercado, o por una patente, o por barreras económicas, es decir, hay determinadas estructuras de costos que impiden que ingresen nuevas empresas al mercado. Bien, ¿qué características tienen los monopolios? Dijimos que existía un único oferente, ¿sí? El producto que ofrecían no tenía ningún tipo de sustituto, era único. Nosotros podemos pensar que pueden tener algún sustituto muy lejano, pero en realidad no, esos sustitutos muy lejanos son tan lejanos justamente que no alcanzan para satisfacer idénticas necesidades de este bien. No hay barreras, existen altas barreras, no como en el caso de la competencia perfecta que no había barreras, en este caso existen elevadas barreras en el mercado, tanto de índole económica como de índoles legales, y por supuesto que el monopolista, de acuerdo a todas estas características, tiene un alto poder monopolio, o sea que tiene una alta posibilidad de formar justamente los precios en el mercado.
¿Cuáles son los tipos de monopolios que vamos a ver? Monopolios de precios únicos. Estos monopolios son prácticamente inexistentes, porque en general los monopolios traen consigo un costo social muy elevado, porque para poder, como tienen alto poder de formar el precio en el mercado, tratan de vender la menor cantidad posible al precio más elevado posible, y de esta manera hay un costo social muy alto. Por lo tanto, hay en los gobiernos lo que se llaman las leyes antimonopólicas, que evitan que existan monopolios de precios únicos. Los monopolios naturales, que son monopolios que desde el punto de vista económico son convenientes porque trabajan con costos medios decrecientes, es decir, trabajan con rendimientos crecientes a escalas. Esto hace que a medida que se van aumentando las escalas de producción, los costos medios van disminuyendo, por lo tanto es mucho más conveniente concentrar la producción en una empresa que haya más de una empresa en el mercado. Pero en estos casos generalmente el Estado es el que los regula para evitar ese costo social. Y los de discriminación de precios, que son monopolios muy particulares, en donde la empresa tiene la particularidad de poder distinguir a diferentes consumidores y poder venderle el mismo bien a diferentes precios a estos consumidores. En todos los casos, monopolio de precios únicos, monopolios de discriminación de precios o monopolios naturales, el objetivo que tiene, al igual que en cualquier empresa, este empresario es de maximizar justamente los beneficios, ¿sí? De tratar de disminuir los costos al máximo posible y aumentar al máximo posible justamente esos beneficios. Por lo tanto, a diferencia de la competencia perfecta, si bien también en la competencia perfecta el monopolista, el empresario quería maximizar beneficios, en el caso del monopolio, la curva de demanda que se enfrenta al monopolista va a ser de pendiente negativa. Ustedes recuerden que en el caso de la competencia perfecta era perfectamente elástica esta curva de demanda. En el caso del monopolio, si el monopolista quiere vender una unidad adicional, la tendrá que vender a un precio más bajo. Como consecuencia de eso, el ingreso marginal también va a ser de pendiente negativa, porque recordemos que el ingreso marginal es la derivada del ingreso total, y cada unidad adicional que se venda se va a vender a un precio menor, por lo tanto el incremento en el ingreso total va a ser cada vez menor. Esto hace que la curva de ingreso marginal sea de pendiente negativa. Bien, entonces tenemos una curva de demanda de pendiente negativa. Dijimos que por la misma razón la curva de ingreso marginal es de pendiente negativa. Pero ustedes en la unidad 2 vieron que la curva de demanda podía tener diferentes elasticidades a lo largo de la curva de demanda. Teníamos un tramo en donde era elástico, muy sensible a los cambios del precio. Esto era que la cantidad variaba en una proporción mayor de lo que variaba el precio. Unitaria cuando era en igual proporción, e inelástica cuando era poco sensible, es decir, que la cantidad demandada respondía en menor proporción a lo que variaba el precio. Por lo tanto, al bajar el precio, en el caso que la curva de demanda es elástica, la cantidad va a aumentar en mayor proporción. ¿Esto qué significa? En términos de ingreso total, P por Q va a ir creciendo. O sea, el ingreso total en este tramo es creciente. Acá alcanza el máximo, ¿sí? Cuando el ingreso total alcanza el máximo, ustedes recuerdan que el ingreso marginal era 0. Y a partir de acá el ingreso marginal es negativo y la curva de demanda es de elasticidad menor a 1, es decir, es poco sensible, el precio baja, la cantidad demandada aumenta, pero aumenta en menor proporción, por lo tanto el ingreso total, que tenía forma de montaña, para que ustedes recuerden, iría decreciendo. En conclusión, el monopolista, y por eso está marcado con verde más oscuro, va a trabajar en el tramo de la curva de demanda cuya elasticidad es mayor a 1, es decir, en el tramo elástico de la curva de demanda. Bien. En el caso del monopolio, como en el caso de la competencia perfecta, hay un ingreso total
y hay un ingreso marginal. El ingreso total, las curvas que van a analizar, van a ser las curvas de costo total y las curvas de ingreso total, las mismas que vieron en la unidad 4 y en la unidad 2 respectivamente. Cuando la diferencia entre estas dos curvas es máxima, esa es la cantidad que va a ofrecer el monopolista. Pero nosotros nos vamos a detener en el ingreso marginal y lo vamos a empezar a ver para el equilibrio a corto plazo del ingreso, del enfoque marginal, en donde vamos a trabajar con curvas de costos marginales e ingresos marginales, para el caso del monopolio de precio único. Acá, a diferencia de la competencia perfecta, no vamos a hacer la distinción entre empresa e industria, porque al haber un único oferente en el mercado, va a ser, la empresa va a ser también la industria. Recordemos el tramo elástico de la curva de demanda, la curva de ingreso marginal. Cuando el costo marginal intersecta el ingreso marginal, determinamos la cantidad de equilibrio. ¿A qué precio? Al precio que está dispuesto a pagar la demanda. Y acá empieza a aparecer la primera diferencia con el caso de la competencia perfecta. Más allá de que la curva de demanda es elástica y no perfectamente elástica como era en el caso de la empresa en competencia perfecta. ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiaron en competencia perfecta que la empresa, el precio estaba dado cuando era igual al costo marginal, igual el costo marginal, no era igual justamente precio, costo marginal, igual a demanda? Bueno, por lo tanto el precio sería mucho más bajo que en el caso del mercado de monopolio. En el caso de monopolio se vende menor cantidad y a un mayor precio. Por lo tanto, hay un costo social porque hay una apropiación del excedente del consumidor. Obviamente, cuando el precio es mayor que el costo medio, hay un beneficio extraordinario. En este caso estamos hablando de costo medio a corto plazo, pero ustedes van a ver que en el largo plazo, cuando vayan al texto, van a tener que ese beneficio extraordinario, a diferencia también que lo que ocurre en competencia perfecta, en el caso de monopolio también se da en el largo plazo. ¿Sí? Por lo tanto, en el largo plazo siguen existiendo los beneficios extraordinarios que en el caso de la competencia perfecta habían desaparecido. Entonces, aquí vemos el enfoque marginal para el equilibrio de monopolio de precios únicos. Vayamos a ver un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo hasta acá. El monopolio vende un producto que es único, un bien que es único. La competencia perfecta comercializa un bien que es homogéneo. En el monopolio hay elevadas barreras para ingresar al mercado, de índoles económicas, de índoles legales. En el caso de la competencia perfecta no existen barreras para ingresar y salir del mercado. En el caso del monopolio hay una única empresa, en el caso de la competencia perfecta hay atomicidad, hay muchas y pequeñas empresas que participan del mercado. Veamos la discriminación de precios. ¿Cuándo hablamos de monopolios discriminadores de precios? Cuando el monopolista puede cobrar por el mismo bien diferentes precios. Nosotros vamos a ver dos tipos de discriminaciones de precios. Una discriminación de precios perfecta, que es la que está en el texto de Parkin y Loria, ¿sí? Y la otra, que ustedes la van a ver en una bibliografía complementaria, si van al programa, está la bibliografía complementaria, porque no se encuentra la discriminación por mercado en ese texto, en el texto de Parkin y Loria. Yo también sugiero que puedan ir al libro de Ferguson de microeconomía, ahí también está justamente la discriminación por mercado. Rápidamente la vamos a ver en el video, una discriminación perfecta, que este gráfico lo van a encontrar en el texto de Parkin y Loria, que es el que tienen ustedes como texto principal de microeconomía. La discriminación por mercado es cuando el monopolista tiene la habilidad de poder identificar a cada uno de sus competidores. A cada uno de sus competidores puede
de alguna manera cobrarle el precio que estén dispuestos a pagar. Por eso se llama discriminación perfecta. Es muy poco probable que esto ocurra. Generalmente ocurre cuando hay pocos demandantes del bien, porque a cada uno de los consumidores le cobra el precio que está dispuesto a pagar por ese bien. Por lo tanto, hay una apropiación absoluta del excedente del consumidor, ¿sí? Se apropia de todo el excedente del consumidor y no de parte del excedente del consumidor. Y la otra es la discriminación por mercado, en donde en la discriminación por mercado, el monopolista lo que va a poder hacer es distinguir cada mercado, segmentar cada mercado, asegurarse que en estos mercados no haya el poder de reventa y, obviamente, vender a cada mercado una determinada cantidad de acuerdo a su costo marginal e ingreso marginal al precio que esté dispuesto a pagar ese mercado. Sí, claro que va a haber tantas curvas de demanda y tantas curvas de ingresos marginales como mercados pueda segmentar. Lo que va a haber única es la curva de costo marginal porque el bien que se comercializa en el mercado es justamente único y absoluto. Y por último queda el monopolio natural. El monopolio natural es un monopolio que se caracteriza porque sus estructuras de costos fijos son tan elevadas que desde el punto de vista económico conviene producir con economías de escalas. Nosotros recordamos que cuando se produce con economías de escalas, los costos medios son decrecientes, ¿sí? Entonces, la curva de demanda va a seguir siendo dependiente negativa, la curva de ingreso marginal también, pero la curva de costo medio ya no va a tener forma de U porque acá trabajamos con el tramo decreciente de la curva de costo medio. Y la otra particularidad es la curva de costo marginal. ¿Por qué les digo esto? Porque, si recordamos, la curva de costo marginal, cuando va descendiendo la curva de costo medio, está por debajo la curva de costo marginal. Cuando la curva de costo medio alcanza el mínimo, la curva de costo marginal se intersecta y cuando va creciendo la curva de costo medio, la curva de costo marginal se encuentra por arriba. Esas son las relaciones que ustedes vieron en la unidad 4. En este caso, como la curva de costo medio nunca alcanza el mínimo, por eso la curva de costo marginal siempre está por debajo. Si no regulamos el monopolio cuando el costo marginal intersecta el ingreso marginal, determino la cantidad a este precio. La diferencia que hay entre el costo medio y el precio determina lo que está en amarillo, el beneficio extraordinario. ¿Sí? Si no hay regulación, el único que se ve beneficiado con la existencia de un monopolio natural es el empresario. Ahora, el Estado puede regular esto. ¿Y cómo? Una de ellas es gravando estos beneficios extraordinarios, cobrándole impuestos. Otra es aplicando un precios máximos cuando el costo medio sea igual a la demanda, ¿sí? Y en ese caso desaparecería obviamente los beneficios extraordinarios. Y otro es un precio de competencia perfecta, cuando el costo marginal sea igual a la demanda. Pero en ese caso, fíjense que el costo medio está por arriba, por lo tanto hay pérdidas. ¿Qué hace el Estado? Subsidia estas pérdidas, ¿sí? Es decir, que estas son las tres maneras de que se regula, obviamente, el monopolio. Con esto damos finalizado el tema de monopolio y nos vemos en el próximo video con el ejemplo de competencia monopolística. Muchas gracias. Y finalizamos.